A continuación daré inicio a la encuesta. ¿Qué entiende por política? Por política. Bueno, por política yo entiendo que es todo el margen que tiene el gobierno, los mandatarios, todo lo que estas personas que nosotros, debido al voto popular, estamos eligiendo para que nos manden o nos gobiernen. Siguiente pregunta. ¿Conoce las políticas en educación? Pues no muchas, pero son muy pocas las que en nuestro país están ejerciéndose debidamente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que observa en su región? Bueno, pues la principal problemática es que muchas veces hay, no sé, digámoslo así, gente del sector rural, los cuales no tienen suficientes ayudas para entrar a estudiar, ejercer carreras o algo así, no se les está dando mucha ayuda. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? Bueno, la primera infancia está catalogada todo lo más, son los niños. Sus derechos, bueno, pues sus derechos es el de toda persona. Desde pequeña debe ejercérsele el derecho al estudio, porque de ahí vienen todas las bases. Si no hay unas buenas bases, no habrá futuro para esa persona, puesto que él entenderá que no debe estudiar. Entonces nosotros debemos estudiar desde pequeños, que nos enseñen lo correcto para ser grandes personas. Listo, muchas gracias, Giancarlos. ¿Qué entiende usted por política? Yo creo que eso para mí tiene que ver con lo que deseen hacer con la administración gubernamental. ¿Conoce las políticas en educación? No he escuchado nada del tema. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que observa en su región? Pues para mí lo que más se ve es que los niños de hoy en día solamente estudian la primaria y por algún motivo ya no siguen sus estudios de secundaria. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? La primera infancia sería para mí en el primer momento en que ellos nacen y su derecho sería el cuidado a la primera infancia. Muy bien, muchas gracias, don Jorge. ¿Qué entiende usted por política? Pues a mí por política empieza aquel que piensa gobernar el mundo. Siguiente pregunta. ¿Conoce las políticas en educación? No, nunca he escuchado eso. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que observa en su región? Pues yo opino de que hoy en día uno piensa enseñar a los hijos a salir adelante en el estudio y todo eso, y ya hoy en día ellos ya quieren salir de las manos y ya no quieren hacer lo que sus padres les dicen. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? Primera infancia es comenzar a sacar a un hijo adelante. Y el derecho es tu derecho a la vida. ¿Qué entiende por política? Pues para mí las políticas públicas pues son como todo lo que tiene que ver con el gobierno, como mejorar una comunidad, no sé, un pueblo, una vereda, una ciudad, escuelas. Siguiente pregunta. ¿Conoce las políticas en educación? Las políticas en educación, pues yo creo que las políticas en educación es como el mejoramiento de una escuela, ¿no? De las escuelas, de los docentes, de las planeaciones que hagan, de los proyectos, todo lo que tenga que ver con la educación, con las escuelas, ¿no? Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que observa en su región?
Pues por ejemplo en mi región, o pienso que es en todas las regiones, una problemática muy grande es que los padres, debido a las situaciones económicas, no mandan a sus hijos a estudiar, sino que los ponen a trabajar a muy temprana edad, desde niños. Y pues eso se ve mucho en las zonas rurales, ¿no? En el campo, en zonas lejanas a escuelas, de pronto que tengan inconvenientes también con transporte y todo eso. Sí, y pues los niños se enamoran es del dinero, del trabajo, de trabajar y no se empeñan nunca en estudiar. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? La primera infancia para mí son desde que nacen, porque desde que nacen es donde los padres empiezan a buscar toda la educación. Como que por ahí hasta los 4 años, 7 años, 8 años, pienso yo que esos años son demasiado importantes en modales, en educación, en el aprendizaje. Todo lo que uno hace, ellos lo aprenden, todo lo que uno les enseña, les explica, ellos aprenden. ¿Y cuáles son los deberes? ¿Y cuáles son sus derechos? Y los derechos, la educación, ¿no? Es uno de los derechos primordiales. Bien, listo, muchas gracias. Tiene una foto Bueno, ya así damos por culminada nuestra encuesta. Muchas gracias.